Aquí tenemos, ¿no es cierto?, características de la personalidad de él, por un lado. A su vez, la historia anterior, lo que nosotros en psicología llamamos anamnesis, que significa el estudio anterior. Y al mismo tiempo, la circunstancia que él estaba viviendo y que fue lo que lo desencadenó. Hay distintas etapas y además, las personas que han sufrido esto y que están hoy día con lo que se llama un estrés postraumático. Vale decir, hay varias cosas de esto. Entonces, dentro de esto estamos viendo que obviamente hay una personalidad anormal. Cuando la persona inclusive mata gato o eventualmente, lo más probable es que haya dado muerte a otros animales también en forma sádica, estamos hablando de una personalidad disocial, o sea que de alguna manera desde adolescente él está manifestando una personalidad disocial que en la medida que va evolucionando se llama después una personalidad antisocial, va a decir que rompe las normas legales con las cuales, digamos, nos regulamos todo y pasa a ser en psicología lo que nosotros llamamos una personalidad psicopática. Giorgio, además un veterinario se supone que tiene que preocuparse del bienestar de los animales y termina matándolo y maltratándolo. Claro, eso significa un poco lo que pasa, guardando las proporciones, lo que hace el pedófilo. ¿No? El pedófilo, ¿qué es lo que hace? Busca eventualmente colegios donde hay menores. Aquí no me extraña que él haya buscado justamente esta profesión para donde poder desarrollar lo suyo. Que si él se dedica a sanar los animales, por supuesto que es positivo. De lo contrario, va a utilizarlo justamente para hacer este daño. ¿Cómo se mezcla esto con el tema del juego? Porque se habla de que estuvo jugando 20 horas y que perdió 17 millones de pesos y veíamos un video cuando no le abren el Monticello, donde estaba muy molesto, o sea, se veía una persona que era un ludópata. Era cliente frecuente. Claro. Aquí lo que podemos hablar de lo siguiente. Obviamente, es cierto que aquí estamos frente a una alteración de una personalidad severa, donde lo más probable es que tiene lo que se llama un trastorno afectivo. Dentro del trastorno afectivo significa una de las características, en este caso, es la depresión. ¿Qué pasa con muchas de estas personas depresivas? Tiene, en este caso, con esa característica disocial, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que estamos hablando de psicópata, estamos hablando de una persona que tiene muy baja tolerancia a la frustración. Por lo tanto, cuando la persona tiene muy baja tolerancia a la frustración, tiene dos alternativas. Se frustra y se deprime, o se enoja, se irrita y trata de matar lo que le provoca, eliminar lo que le provoca la frustración. Y usted da el clavo, porque justamente hoy día la última noticia dice que habla amigo del veterinario, ¿verdad? ¿Ya? Y dice precisamente que estaba deprimido. Y lo que comenta Pablo Zárate, que era amigo y colega justamente de Osvaldo Campos, es que sus padres eran el pilar fundamental de su vida y fallecieron hace 2 años. Esta es la explicación que da él. Antes ya había fallecido su única hermana. Eso lo devastó y seguro que gatilló algo subyacente en su carácter, que siempre fue complejo. Finalmente el carácter era lo que lo traicionaba. Incluso a raíz de esta pérdida, ¿verdad?, de los 17 millones de pesos, este amigo, ¿verdad?, trata de subirle el ánimo y le aconseja, y aquí es importante su opinión también, que venda la clínica, y él se entusiasma con la idea de irse a vivir al sur y partir de cero. Eso lo piensa realmente y por eso actúa. Él dice, me siento deprimido, siento que ya no está mi familia, por eso hago esto. Es una posibilidad cuando la persona está muy deprimida, y cada uno de nosotros nos ha pasado cuando está bajoneado, tiende como a encerrarse en sí mismo. Pero aquí tenemos que ser muy claros para que el público lo entienda muy bien. Estamos en este caso con una persona que ha tenido pérdida afectiva importante, que eran su sustento, sus padres y una hermana. Eso le produce lo que nosotros llamamos una descompensación de la personalidad. O sea, si funcionaba relativamente acorde a la realidad, aquí se descompensa y tiene una alteración del sentido de realidad. Yo creo, ¿cierto?, que no ha perdido el juicio, pero sí el sentido de realidad de todas maneras. Permítame una cosita nomás. Lo que estoy haciendo yo con ustedes es lo que se llama una autopsia psicológica, que significa analizar el caso estando ya fallecido. Entonces, la historia que nos da los antecedentes, ¿no es cierto?, que usted me está dando, me sirve mucho para hacer una hipótesis de lo que le puede estar pasando, que no lo he entrevistado yo. Ella, aquí Olga, ¿verdad?, trabajó con él, estaba amenazada, vivía en constante amenaza, conocía las fechorías que hacía este hombre. También llama la atención que siempre estuviera armado, y también Olga se quitó la vida con una jeringa, con un medicamento especial. Él amenazaba con eso, hablaba de llegar al límite, de quitarse la vida, de cómo podría ser, porque era extraño ir a jugar, ir a un casino, ir con una pistola y más encima con una jeringa que te permita quitarte la vida. Algún medicamento, claro. Claro, eso le quiero preguntar a Olga y usted al tiro inmediatamente. Perdón, pero se me estaba preguntando a mí. Perdón. Olga. Ya, él a mí siempre me dijo que el día que pasara algo así de grande, su intención era esa, que él no iba a salir de ahí, del lugar donde estuviera, vivo, que iba a salir muerto. ¿Y cómo? Inyectándose
algo a la vena que yo pienso que fue, no sé, ketamina o las mismas eutanasias que utilizaba para los animalitos. Pero Olga, él frecuentaba, disculpa, porque él dice que esto ya lo había comentado antes. O sea, él en algún minuto te comentó que él iba a ir al casino, que se iba a gastar toda la plata que tuviese, que iba a ir armado. ¿Eso él lo comentaba constantemente? No, lo que pasa es que yo nunca lo vi a él que fuera al casino, porque él siempre era una persona muy ermitaña, pasaba encerrado, todo el día encerrado. Así, cuando salía, cuando me invitaba a mí a salir a conversar, qué sé yo, pero no tenía vida él afuera, en la calle con la gente. Era muy antisocial. Olga, resulta que tú tuviste la posibilidad en algún minuto quizás de denunciarlo, pero estás amenazada por otro lado. Me imagino que te sientes, estás entre la espada y la pared. Siempre porque estuve amenazada por él. Estás amenazada por él. Estamos viendo la historia de esta persona que además trabajó en el medio de comunicación y empiezan a salir a la luz muchas personas que también sufrieron lo mismo que tú y que además sufrieron amenazas, que sufrieron estafa, que mataron a los animales. Él incluso tenía, tengo entendido, una denuncia por secuestro. Dice así, mira, acá en la tercera pedacito dice, Juan Pablo Cubillos, 32 años, fue uno de los clientes de la clínica veterinaria. La experiencia fue extraña. Hace como 10 meses llevé a mi perro y cuando él nos recibió tenía una pistola con una cartuchera en el costado. Dijo que era de la PDI. Mi mascota tuvo problemas y cuando le fui a reclamar, porque nos cobró más de 1 millón de pesos, reaccionó muy mal. Y ayer Carabineros también informó que Campos tenía un antecedente. En el año 2009, cuando se registró una denuncia en su contra por retener a 2 menores por no pago en su consulta veterinaria. Otros eran por lesiones y riña, también vinculados a clientes de aquel negocio. ¿Tú fuiste testigo de eso también, Olga? ¿O cosas parecidas? No, de los menores de edad ni del último cliente, porque yo ahí en ese entonces, en el 2009 creo que fue la de los menores de edad, él me contó a mí. Me mostró todo un expediente del caso. Ya. Y ahí fue que me dijo que en la lista de personas que tenía en la lista, que, como le digo, aparecía el juez del primer juzgado de policía local de Maipú, que era el que iba a matar. En la lista negra. Una lista negra. Claro, a propósito de eso, Giorgio tenía una lista negra, amenazaba, por ejemplo, amenazó a Olga, dice que el juez que falló en su contra también lo tenía en una lista. Esas amenazas se podrían... Claro, esa amenaza, en un caso como él, o sea, que inicialmente con la información que estoy escuchando aquí, ¿cierto?, de los limítrofes, hacia lo prepsicótico, tal vez con rasgos psicópatas, digamos, y psicótico también, podemos, digamos, suponer de que él, como tiene elementos paranoide, vale decir paranoico, entonces todo lo que él considera que le han hecho daño, estas son las personas más peligrosas, porque efectivamente el paranoico después va y mata lo que él considera que le está amenazando. ¿Y cómo se cruza toda esta paranoia que tú describes con esta de la ludopatía? Porque una cosa es lo que describe en su vida profesional de este hombre, que deja bastante que desear. O sea, era un irresponsable, era un sádico, un antisocial. Son, en el fondo, términos que tú has utilizado. Pero ¿cómo se cruza con esta...? Pero ojo, Maca, porque él también tuvo un cargo súper importante. Yo leí ayer su biografía y él creo que fue, no sé si presidente o director... Del colegio médico. Del colegio veterinario. Pero eso fue de la parte poniente, claro, pero tuvo un liderazgo. Pero fue desacreditado por el propio colegio médico. Pero en marzo recientemente. No es extraño, por eso estoy hablando que él en un momento determinado hizo una crisis violenta en ese sentido, pero por un trastorno personal que viene de mucho antes, por eso hablé de disociar, o sea, que afecta a la sociedad. Por otra parte, tenemos que considerar algunos factores importantes, que aquí han habido lamentablemente varios errores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que él tenga en su mano una pistola? Una pistola, claro. No sé si tiene porte de arma, por lo menos la compró. Puede que le hayan dado porte de arma, sería peor todavía. Porque en este caso, para que todos ustedes sepan, si usted quiere comprar un arma, peor todavía si se quiere portarla, los exámenes en este minuto, que antiguamente eran exámenes hechos por psicólogos, donde determinamos el tipo de personalidad. Entonces, en este caso, hubiera pasado por el examen psicológico, habríamos hecho la previsión de lo que le iba a pasar con él y se le habría prohibido comprar y mucho menos portar armas.